Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Una escapada inesperada de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en París causa revuelo en redes sociales. Lo que parecía una semana tranquila en el mundo del espectáculo dio un giro inesperado cuando aparecieron imágenes exclusivas de Burak Özçivit y Neslihan Atagül caminando juntos por las calles de París. Los dos actores, que ganaron fama internacional con su inolvidable química en la exitosa serie Kara Sevda, fueron vistos paseando por los Campos Elíseos y tomando café en una terraza muy concurrida cerca de la Torre Eiffel. Lo más sorprendente es que ambos llegaron a París por separado, pero poco después fueron vistos compartiendo momentos íntimos que dejaron a sus fans completamente desconcertados. Una fuente cercana al dúo aseguró que Burak llegó primero, alegando una reunión profesional con unos productores franceses. Parecía una visita de negocios, dijo un testigo. Pero unas horas más tarde, lo vimos con Neslihan, y no se comportaban como simples colegas. Las imágenes muestran a Burak ayudando a Neslihan a ponerse su abrigo mientras ambos sonríen. En otra foto, los dos parecen estar riendo mientras observan algo en el móvil de Burak. Los rumores no tardaron en explotar. Muchos fans recordaron cómo, años atrás, se hablaba de una tensión no resuelta entre ambos actores, incluso cuando estaban en plena grabación de la serie. Aunque ambos estaban comprometidos en sus respectivas relaciones, Burak con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu, las redes sociales se llenaron de teorías y comentarios sobre lo que realmente estaba ocurriendo en París. Durante una cena en un restaurante elegante en el barrio de Montmartre, los actores fueron grabados por un fanático que logró captar un breve pero revelador intercambio de palabras. Burak, esto no es solo una coincidencia, ¿verdad? Se escucha decir a Neslihan. Coincidencias como estas no ocurren dos veces, Neslihan, responde él mientras levanta su copa de vino. La conversación, aunque breve, dejó mucho a la interpretación. Algunos creen que se trata simplemente de una amistad duradera, otros están convencidos de que hay sentimientos no resueltos. La intensidad de sus miradas y la comodidad con la que interactúan refuerzan esta segunda teoría. Las redes explotaron con mensajes de sorpresa, emoción y también preocupación. Muchos seguidores de Fariye y Kadir expresaron su incomodidad con la situación, temiendo que este reencuentro pudiera generar conflictos. No es justo para sus parejas, comentó una usuaria. Otra respondió, a veces el destino junta a las personas en el momento menos esperado. Ante la creciente presión mediática, Neslihan fue la primera en romper el silencio. En una historia de Instagram dijo, viajar sola es algo que hago a menudo. París es una ciudad que amo. Que alguien más esté en la misma ciudad al mismo tiempo no implica nada. Por favor, respeten nuestra privacidad. Burak, por su parte, fue más escueto, no siempre todo es lo que parece. Su mensaje, enigmático y sin contexto, dejó a muchos con más preguntas que respuestas. La prensa turca no tardó en cubrir la historia, y los programas de chismes dedicaron segmentos completos a analizar las fotos y los videos. Algunos periodistas argumentaron que podría tratarse de una estrategia de marketing para un nuevo proyecto juntos. Pero hasta ahora, no se ha confirmado ningún trabajo compartido. El misterio detrás de este encuentro en París, sin embargo, se convirtió en un tema recurrente en los medios turcos. Los rumores no pararon de crecer, alimentados por las declaraciones ambiguas de los actores y las imágenes capturadas durante su tiempo en la ciudad. Algunos incluso llegaron a sugerir que la escapada podría haber sido parte de una estrategia para relanzar sus carreras juntos. Es sabido que los grandes actores turcos, como Burak y Neslihan, suelen participar en proyectos conjuntos no solo por su química en pantalla, sino también por el poder mediático que pueden generar al unirse. El hecho de que ambos estén en la misma ciudad, sin un anuncio oficial de un proyecto, solo aumentó las especulaciones. A lo largo de los días siguientes, los fans se hicieron cada vez más apasionados, inundando las redes sociales con comentarios y teorías. Lo que estamos viendo es algo más que amistad, escribió un seguidor. Es claro que aún hay algo entre ellos. Otros, sin embargo, se mantuvieron más cautelosos. No todo es lo que parece, debemos recordar que ambos están en relaciones comprometidas, opinó otro usuario. Las opiniones estaban divididas, pero una cosa era clara, el reencuentro de Burak y Neslihan había tocado el corazón de muchos, y la historia continuaba evolucionando en las redes.
A medida que avanzaban los días, comenzaron a surgir más detalles sobre el viaje de ambos actores. Se supo que la visita de Burak no solo incluía negocios, sino también la posibilidad de ser parte de una importante campaña publicitaria internacional. Algunos llegaron a pensar que el regreso de Burak a París no fue más que una excusa para un proyecto de alto perfil en el que podría compartir espacio con Neslihan. Esta teoría parecía tener algo de fundamento, ya que la imagen de ambos paseando por la ciudad parecía perfectamente orquestada para captar la atención del público. Pero, hasta el momento, ningún proyecto específico había sido confirmado. Mientras tanto, la ciudad de París, famosa por su romanticismo y su aura de misterio, se convirtió en un protagonista adicional en este relato. Los seguidores de la pareja no dejaron de imaginar lo que podía estar sucediendo detrás de las cámaras, mientras los medios de comunicación seguían de cerca cada nuevo desarrollo. París, la ciudad del amor, era el lugar ideal para alimentar los rumores, y la situación dejó una huella imborrable en quienes seguían con interés cada nuevo detalle de la escapada. La complejidad de las emociones en juego también se reflejaba en la reacción de los seguidores de los dos actores. Mientras algunos expresaban su emoción por ver a los dos juntos, otros se mostraron más escépticos y preocupados por el impacto que esto podría tener en las relaciones de Burak y Neslihan con sus respectivas parejas. La conexión que ambos mostraban en público despertó algo más que admiración, y a medida que la noticia tomaba fuerza, el debate sobre lo que estaba sucediendo en realidad se intensificaba. El conflicto de intereses entre los seguidores también parecía estar dando lugar a una tensión creciente. Muchos se sintieron divididos entre la admiración por la química de los actores y su lealtad hacia las relaciones actuales de ambos. Es difícil verlos tan felices juntos, pero también debemos respetar a sus parejas, comentó un fan preocupado. Sin embargo, había quienes simplemente no podían resistirse a la idea de ver a los dos actores reunidos nuevamente, dado el éxito de su colaboración en Kara Sevda. La magia que tenían en la serie nunca se desvaneció, dijo otro seguidor. La reacción en los medios de comunicación no fue menos dramática. Algunos programas de televisión dedicaron largos segmentos a especular sobre las intenciones de los actores. Los expertos en entretenimiento estaban divididos. Mientras algunos creían que todo era parte de un juego mediático, otros no descartaron la posibilidad de que los sentimientos reales entre Burak y Neslihan estuvieran en juego. De cualquier manera, la noticia continuó siendo el centro de atención, y cada día surgían nuevos elementos que alimentaban la intriga. Las especulaciones sobre un posible romance o una relación reavivada entre los dos actores seguían generando comentarios en todo el mundo. Lo único que estaba claro era que, aunque la razón detrás de la escapada permaneciera oculta, la magia de Kara Sevda seguía viva en la memoria de sus seguidores. Y esta escapada a París había despertado una vez más la fascinación por la relación entre Burak y Neslihan. Mientras tanto, París seguía siendo testigo de la historia que había comenzado a escribir su propio capítulo, un capítulo que probablemente continuaría desarrollándose en los próximos días, semanas o incluso meses. El mundo del espectáculo, lleno de sorpresas, seguía girando, pero lo que había sucedido entre Burak y Neslihan en las calles de París era un misterio que no se resolvería fácilmente. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu comentario sobre qué opinas de este misterioso encuentro entre Burak y Neslihan. Nos vemos en el próximo video.